entonces Jesús es tomado preso, pero es tomado preso lamentablemente no correctamente según la ley, podemos decir, y dice que fue tomado preso de noche y de noche se abrió un interrogatorio. Algunos cuestionan este interrogatorio. Algunos piensan que solamente Jesús fue sentenciado por el poder político, pero que no hubo tal Sanedrín. Pero si lo hubo, fue ilegal. Si hubo un Sanedrín, no podían reunirse de noche, porque está prohibido por la ley. Si hubo un Sanedrín, no podían condenar en un tiempo pascual. Si hubo un Sanedrín, los testimonios tenían que coincidir, pero estos testimonios no coincidían. Pero el Sanedrín tiene que dar este paso a el poder político. Y ahora hablamos un poco de la figura de Pilato. Pilato era un prefecto, romano, que había sido, digamos, una figura muy cuestionada por el ambiente judío. Pilato era una persona muy fría, muy dura, que siempre buscaba dañar o lastimar la fe de los judíos. Se cuentan 3 escenas de Pilato muy claramente. De aquella época en la que Pilato, por ejemplo, metió soldados o esbirros entre una multitud que clamaba o vociferaba y hacía manifestaciones. Y estos esbirros terminaron matando a muchos de los judíos. Pilato era una persona fría y calculadora, pero los sumos sacerdotes van donde Pilato y entonces la frase es fundamental. Si tú sueltas a este, no eres amigo del César. Porque todo aquel que se llama, todo aquel que se proclama rey, va contra el César. Al escuchar esto, Pilato tuvo miedo, porque claro, estaba de por medio su puesto y su cargo. Es verdad, ¿no? Había que buscar una razón política, porque religiosa no la hay. Si en el ambiente judío los sumos sacerdotes decían, pues este se llama hijo de Dios, pues bueno, los romanos tenían muchos dioses, no era ningún problema. Si decían que se ha metido con el templo y había dicho que lo iba a reconstruir en 3 días, tampoco era ningún problema. Pero cuando a Pilato le dicen que él se ha proclamado rey, esto sí es peligroso. Y entonces aquí, viene el tema político. Pilato pregunta en el Evangelio de Juan, es muy profunda la imagen. ¿Tú eres rey? Y Jesús le dice, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y hasta ahora todos los que seguimos a Cristo tenemos que entender que la forma de hacer el reino de Dios no es como la de Pilato, sino es como la de Jesús. Y así, en esta Semana Santa nos encontramos en que se condena a Jesús, se lava las manos porque era parte de toda esta escena del proceso. Pero hay algo interesante. Pilato condena a Jesús y el primer acto es la flagelación. Se flagelaba normalmente al sentenciado a muerte, a ser crucificado, porque era incluso un acto de misericordia. ¿Sabían ustedes que los crucificados podían estar 3 días muchas veces agonizando en la cruz? Y para no evitar que esto sucediera, se hacía la flagelación. Claro, la flagelación, la finalidad de la flagelación era bajar físicamente a la persona, ir acabándola a la persona, para que la muerte no fuera muy larga. Entonces, claro, cuando Jesús dice tengo sed, ese tener sed significa de toda la sangre que probablemente había perdido Jesús durante el tema de la flagelación, durante los escarnios que hacen los soldados. Claro, la vida de un sentenciado a muerte no valía. Por eso es que todas las burlas que hay y que están testimoniadas en los evangelios, el famoso juego del rey, que todavía quedan
en las losas de Jerusalén, debajo de la puerta de Damasco, de una de las entradas de Jerusalén, todavía quedan las marcas del famoso juego del rey, que es un juego que usaban los niños, pero un juego del rey que habría sido para sortear la ropa de Jesús, para sortear algunas cosas cuando estaban los soldados en la cruz. Pero Jesús recibe todas las burlas y todas las mofas y muchas cosas más seguramente que no cuentan los evangelios, porque la vida de un sentenciado a muerte no vale para nada. Y es así como Cristo refleja el amor de Dios que no conoce límites. Y así la pasión de Cristo se une también a nuestra pasión. Y entonces cuando termina toda esta noche que seguramente Jesús habría pasado en vela, el crucificado salía por una calle central de Jerusalén. El crucificado iba llevando en el cuello, o probablemente alguien iba adelante llevando el letrero de la condena. El crucificado iba paseándose en una calle central solamente con el leño transversal, porque el leño vertical le esperaba en el mismo lugar del Gólgota. El crucificado era crucificado desnudo. Testimonios hay que los crucificados tenían que ser sacados desnudos. ¿Por qué? Porque de esta manera se humillaba a la persona, se la consideraba sin dignidad. Y Jesús fue crucificado desnudo. Claro, evidentemente después el arte ha tratado de modificar esto. Pero iba caminando Jesús y el cansancio iba siendo más fuerte. La tradición cristiana habla de 3 momentos y de 3 caídas que están en todo el recorrido del Vía Crucis en Jerusalén. Estas 3 caídas y también de algunos personajes muy interesantes en el recorrido de Jesús hacia el Calvario. El cirineo, que sin darse cuenta se convierte en un seguidor de Jesús, porque decía el Evangelio: todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. La Verónica, que recibe como una recompensa o como una acción de gracias el que pueda quedar grabada en este lienzo con el que enjuga el rostro de Jesús, el rostro del Nazareno. Cuando Jesús llega al momento del Calvario, o llega al lugar del Calvario, el Calvario no era un lugar muy alto. Todos pensamos que el Calvario fuera una montaña alta. Montañas altas no las hay en Jerusalén, porque recordemos que es un ambiente desértico. Pero el Calvario estaba fuera de la ciudad. Entonces era un lugar donde seguramente, como algunos investigadores dicen, había una gran cantidad de huesos y cráneos. Y por eso se le llamaba a este lugar el lugar del cráneo, por la gran cantidad de cráneos que habían caídos y regados por toda la parte del Gólgota. Era un lugar o un pequeño montículo o una roca que tendría unos 4 metros y medio de altura, visible para que todos puedan ver el espectáculo. Lo cierto es que Jesús fue crucificado en una crucifixión masiva. Recordemos acá un tema importante, que Pilato no vivía en Jerusalén. Pilato iba a Jerusalén para las fiestas importantes judías para evitar que alguien se levantara y creara algún problema de revolución política. Así que para la Pascua Pilato fue, y entonces coincidió en que esa Pascua le presentan a Jesús para que fuera sentenciado a muerte. Jesús fue sentenciado a muerte en medio de otros que, como dice el Evangelio, estaba crucificado con otros 2 malhechores. Y entonces Jesús fue despojado de sus vestiduras, fue crucificado desnudo. La cruz no era muy alta, la cruz era algo baja, no era muy alta, para que los perros o los animales del campo pudieran terminar
de comer la carne de los crucificados. Ningún crucificado era sepultado. Todos quedaban en la cruz. Y por eso los huesos quedaban esparcidos por el lugar del Gólgota. Este lugar del Gólgota contempla también otro misterio grande. Los padres de la iglesia señalan este lugar como el lugar donde fue enterrado Adán. Y así podemos decir, la sangre de Adán, que es Cristo, redimió al primer Adán que estaba enterrado en este lugar del Gólgota. Por eso es que ustedes en casa, cuando tienen esos crucifijos antiguos, tienen ustedes una calavera pequeña, un cráneo abajo del Cristo, porque es el cráneo de Adán, que ha sido redimido por Cristo, que es el nuevo Adán. Y entonces, el lugar de la cruz, el lugar del Gólgota, la cruz no era muy alta. El crucificado venía a ser puesto en la cruz, pero la cruz tenía un asiento que se le llamaba el sedil. Ahí el crucificado podía asentar el cuerpo. Los brazos eran extendidos y amarrados. Los clavos perforaban las muñecas del crucificado. Y 4 clavos, 2 en ambas muñecas, 12, uno en cada muñeca y uno en cada pie, que atravesaba lo que era el tobillo, sujetaban al crucificado, amarraban los brazos. Y entonces hay algo muy importante que compartir. El Evangelio de Juan dice que cuando llegaron los soldados, ya vieron que Jesús había muerto y no le quebraron las piernas. ¿Por qué se les quebraba las piernas a un crucificado? Sencillamente para que soltara el peso y pudiera hacer presión en lo que eran los pulmones. De esa manera, el crucificado terminaba asfixiado. Ahora bien, en esta escena de la cruz, no había mujeres cerca. La gente apreciaba esto de lejos, como lo dice el Evangelio de Lucas. San Juan ha querido poner cerca a la madre y al discípulo que Jesús más amaba. ¿Por qué? Porque ha querido acercar a María al pie de la cruz. En realidad, María, junto con otras mujeres que le habían acompañado a Jesús de Galilea, estaban de cerca o de lejos. Más nos da, no es importante. El tema es algo curioso. Las mujeres terminaron por seguir a Jesús hasta el final. Y todos los discípulos huyeron. Y es curioso que en esta escena de la crucifixión, a Jesús le dan vino mezclado con mirra. Esta mezcla era un narcótico que se daba normalmente a los sentenciados a muerte para aliviar el dolor. Jesús rechaza este narcótico y prefiere asumir la muerte de manera consciente. Y así Jesús termina por expirar en la cruz. Y como dice el Evangelio de Juan, Jesús exhaló su espíritu. De esta cruz nacerá una nueva humanidad. Queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, Jesús también termina por faltarle el aire. Se le quita la respiración en los últimos momentos de su muerte. Se le quita el aliento. Y con esto queremos asociar la muerte de Jesús con todos aquellos que en este tiempo también nos han dejado. Queridos hermanos, que la esperanza de
emblema de la cruz encontramos a este Cristo, a quien también le falta el aire, le falta el oxígeno. Como en este tiempo recordamos también a todos aquellos que están sufriendo esta falta de oxígeno, esta falta de aire, este tiempo de pandemia, de sindemia que ha afectado todo. El 2020 será un año que quedará en la memoria no solamente de nuestra generación, sino de muchas generaciones. Y Cristo nos ha acompañado esta Pascua también. Cristo nos ha acompañado esta Pascua, y en la cruz de Cristo pongamos también nuestra esperanza, porque sabemos que nosotros desde la fe cristiana, la última palabra no la tiene la muerte, la única palabra la tiene Dios. Entonces, este Cristo, que hay algo que me parece importante compartirles el día de hoy, sobre todo el valor y el coraje del Señor. Jesús sabe que evidentemente se le ve, se siente o se presiente un destino violento. Pero sin embargo la pregunta es: ¿por qué el Señor no se ha ido de Getsemaní? ¿Por qué no ha huido del Getsemaní? ¿Por qué no se fue si de Getsemaní podía a unos kilómetros irse al desierto e internarse ahí? Jesús se queda en el huerto, se queda en el Getsemaní y muy conscientemente va a asumir no lo que Él quiere hacer como si fuera un kamikaze o una persona suicida. No, lo hace porque la muerte le ha encontrado, la muerte le ha salido al encuentro y Él no le tiene miedo. Por eso las últimas palabras en la cruz son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pongamos también en las manos del Señor, en la mano del Padre. Así vivió Jesús. Inició diciendo en el templo: estoy ocupado de las cosas de mi Padre, y termina con la última palabra: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Pongamos entonces en este tiempo de Pascua en las manos del Padre a todos nosotros, familiares, amigos, personas a quienes más queremos. Y en este tiempo unámonos pues a la pasión del Señor, la pasión que es del mundo, la pasión del hombre del día de hoy. La última palabra no la tiene la muerte, sino la tiene la resurrección. Y así, en estos días santos, les vamos a acompañar con los programas de Semana Santa, con todas las celebraciones que serán transmitidas por este tiempo a través de los medios virtuales. Que tengan unos buenos días santos, paz y bien a todos.